Ustedes, muy buenos días. Igualmente saludamos. Bueno, de aquí le enviamos un saludo y las bendiciones pertenecen a nuestros pastores, a nuestro pastor Pablito y nuestra pastora Zoe. Sí, les enviamos un abrazo grande y bueno, el día de hoy me ha tocado a mí predicar. La prédica dice, tenemos un tema que dice los 10 de Cross. Y el título dice, el milagro nos bendice, pero no nos redime. Sí, yo quiero que en este momento ustedes saquen sus Biblias y vamos a leer Lucas 17, del 15 al 19. Sí, pues como les digo, es importante, estamos abiertos los celulares con el fin de poder leer y poder interactuar. Levítico 17, del 15 al 19. Perdón, Lucas 17, del 15 al 19. 17 del 15. 17, del 15 al 19. ¿Sí? ¿Ya tenemos? Ya, a ver, dígame, por favor. ¿Quién va a leer? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya, ahí nomás. ¿Qué nos dice acerca de esta historia, no es cierto? Dice, nos cuenta que yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Justamente cuando él iba a entrar, se acercaron. ¿Qué pasó? Se acercaron ellos leprosos. Sí, se encontraron 10 leprosos. Entonces él les dijo, bueno, vayan. En ese entonces, de quienes realmente les limpiaban, digamos, de todo pecado, eran los sacerdotes. Entonces, ellos van, dice, de camino hacia los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que pasa? Regresan uno solo ante Jesús. ¿Sí? Solamente uno de los 10 que fueron, lamentablemente solamente uno llega y es hacia Jesús. Y la contestación de Jesús frente a eso, dice, ¿qué pasó, no? Si eran 10, ¿qué pasó? Solamente uno había regresado hacia él. ¿Qué podemos ahí notar? Muchas veces, lo más importante cuando nosotros, por ejemplo, damos la palabra de Dios es llevar a dónde, a la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esto? En primer lugar, muchas veces nosotros somos así, como los demás, como los 9 que quedaron ahí. Solamente uno fue el agradecido. Todos realmente fueron los que Dios quiso realmente sanar, y fueron sanados. Pero lamentablemente solamente uno había regresado. Solamente uno fue a agradecer. Y muchas veces nosotros somos así. Y a veces digo, somos efímeros. Solamente cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos concede un milagro, ahí estamos, ¿no? Señor, gracias a Dios. Pero muchas veces el Señor nos cierra las puertas. Y como dice mi esposa, ¿no? A veces se cierran las puertas es por algo. A veces uno se pregunta, más bien dicho, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, Señor? Si estoy yendo a la iglesia, estoy alabando, estoy adorando, pero realmente uno a veces no tiene esa contestación. Y si tiene esa contestación, es negativa. En esta semana, yo les contaba el día miércoles, les decía,
A mí me pasó algo que justamente le decía al Señor, le decía, Señor, ¿qué pasó? Yo te he pedido. ¿Sí? Se me cerró unas puertas de unas clases particulares. Entonces yo me puse realmente molesto, decía, pero ¿por qué? Si se puede cambiar la hora y todo eso. Sí. Pues estaba ya, digo, molesto realmente, decía, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas no resultan muchas veces en nuestra vida? Y es, y es justamente cuando nosotros no entendemos qué es lo que está haciendo Dios. Pero les podría decir que al siguiente día Dios me dio la contestación. Sí, y me quedé callado realmente. Sí. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? De que nosotros sí somos efímeros. Sí, olvidamos realmente cuando Dios nos hizo un milagro. En este caso, los 9 que no regresaron, lamentablemente se olvidaron. Alguien nos hace, y no solamente con Dios, cuando estamos, por ejemplo, con nuestras familias, con cualquier persona, nos olvidamos fácilmente, ¿no es cierto? Cuando alguien nos hace un favor, qué lindo, te abrazo, hermano, eres todo para mí. Pero cuando nos vayan, ¿qué hacemos? ¿Quién puede decir que no ha difamado, que no ha cometido infamia? Todos nosotros a veces hacemos eso. Porque no recibimos una contestación rápida. Pero ellos recibieron una contestación rápida de parte de Dios, ¿no es cierto? De parte de Jesús. Pero lamentablemente no regresaron a agradecer. Y esa es una de las cosas fundamentales dentro de esta historia, que el agradecimiento. Siempre debemos de ser agradecidos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Debemos de ser agradecidos. Correcto, sí. Pero fácilmente, como digo, olvidamos. Otra de las cosas es de que estas nueve personas, estos 9 leprosos, fueron sanados. Pero realmente, ¿qué pasaba en su corazón? A ver, ¿qué pasaba en su corazón? No conocían a Dios. Eso realmente, ¿no es cierto? Su corazón no estaba sano, porque solamente recibieron ese favor, esa gracia de Dios, ese milagro, pero se fueron igualitos. Y así es como muchas veces, por ejemplo, a veces viene la gente, ¿no? Y a veces somos emocionales. Por el momento, ya, e inclusive en los compromisos. ¿Quién se compromete para eso? Ah, sí, somos emocionales, y me incluyo. Pero realmente, como dices, debemos de ser espirituales. Cuando le conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, qué poder tiene Dios, sobre todo. Pero lamentablemente, como digo, nosotros olvidamos cómo es tan grande Dios. Y a veces por eso es que entra inclusive la duda, entra la religiosidad, entra la incredulidad en nosotros. Y eso es lo que realmente nos ha separado aquí de Dios. Ya estos 9, correcto. Y estas 9 personas, ¿qué pasó? Recibieron el milagro y se fueron por otro ladito. Sí, pero hay una cosa. ¿Sí? Justamente aquí nos manifiesta, nos dice, el milagro nos bendice, pero no nos redime. ¿Qué será la redención? ¿Qué será la redención? A ver, mis hermanos, ¿qué será la redención? El perdón de pecados. Eso, el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Dice, es la liberación, la salvación, la excepción, recuperación. ¿De qué? ¿De qué? ¿Recuperación de qué? De la vida misma nuestra, ¿no es cierto? La salvación nuestra. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, como Dios, somos emocionados. Sí, yo quiero estar ahí. Pero fácilmente las cosas del mundo nos jalan. Fácilmente. Pero ¿por qué será que nos jalan fácilmente? A ver, ¿por qué será? Porque nuestra simiente no es Ya, correcto. la simiente. ¿No es cierto? Ayer nos decía, todos los días tenemos. Por eso
nos dejamos tan fácil que nos sale el mundo. Correcto. Miren, pues nosotros podemos tener ese compromiso, pero ¿de qué? De labios para afuera. Lo que nosotros necesitamos es estar constantemente, estar en la presencia de Dios. Constantemente estar en la presencia. Es orando todas las mañanas, las noches, para todo. Como dice, siempre dar, yo a mis hijos digo, siempre den honra y gloria a Dios. Nuevamente vuelvo, digo, a veces pensamos que Dios no está haciendo nada. Pero como dicen, el maestro cuando está tomando el examen, ¿qué pasa? Está haciendo, está en silencio. Sí, y él está en silencio. Pero nosotros estamos preocupados. ¿Estará haciendo o no estará? Dios sabe, trabaja a su tiempo. Nosotros queremos que trabaje a nuestro tiempo, pero las cosas no son así. Una vez más, ¿no? ¿Te acuerdas, Freddy, lo que decía? Cuéntale tus planes. ¿Quieres hacerle reír a Dios? Cuéntale tus planes. Sí, porque nosotros armamos diferentes planes. No, es que así va a ser. Pero no son las cosas así como nosotros queremos. Y ahí es cuando nosotros, esa expectativa que nosotros tenemos, ¿de quién? De nosotros mismos, más no de Dios. Nosotros tenemos esa expectativa, es que yo voy a hacer así, voy a hacer así. A mí mi mamacita me decía, mijito, abre la boca y di, Dios mediante, si Dios lo permite, ahí estaremos o así lo haremos. Nadie tiene comprado la vida. Esto dice Dios que pensamientos no son nuestros pensamientos, mis caminos. Nosotros, como digo, podemos planificar lindo, pero no salen las cosas así. Y ahí es cuando nosotros nos damos contra el suelo. ¿Correcto? Ahí nos damos contra el suelo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no salieron las cosas así? Si estoy haciendo bien las cosas. Nosotros queremos, como nos han enseñado en forma terrenal, ¿no? A ver, me porto bien, saco buenas notas, el esposo dice, llego temprano a la casa, me porto bien también, lavo los platos, ayudo en la casa, lo que sea. A ver, y ya decimos, me merezco esto, ¿sí o no? Nos creemos merecedores de qué? De todo, del amor, del perdón, de todo. Pero Dios es un Dios justo. Es un Dios justo. Que tal vez la justicia para nosotros en forma terrenal, podemos decir, a nuestro parecer, esto es justicia. Yo en mi casa puedo decir, esto es justo. Sí, para mí, para mi familia. Pero realmente, ¿qué es la justicia? Lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Lo que está, a eso tenemos que basarnos, no en lo que yo diga. Es que mi papá dice esto y no, porque nosotros somos los que primeramente debemos de qué. Nosotros somos los que debemos de dar ejemplo, en realidad, porque nuestros hijos están todos los días viendo. Dice, en la Biblia la redención es la liberación de una esclavitud, mire, especialmente la esclavitud del pecado, mediante el pago de un rescate. En el cristianismo esto se entiende como el acto de Dios de redimir a la humanidad del pecado y la muerte a través de ¿quién? ¿Quién fue el que se redimió? Cristo, ¿no es cierto? Entregándose ¿dónde? En la cruz. Pero muchos se toman de eso. Hay unas religiones que dicen, es que Jesús ya pagó en la cruz, entonces soy libre de pecado, soy salvo. Entonces justamente ahí viene la redención. Estamos conscientes de que nosotros, una vez que estamos en los caminos de Dios, estamos andando con Dios. Si nosotros nos salimos, como quien dice, del camino de Dios, ¿qué es lo que pasa? Podemos perder la salvación. Podemos perder la salvación. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, todos los días es cuando nosotros debemos de buscar siempre la presencia de Dios. Cuando uno viene a los caminos de Dios, dice, ¿qué está? Dice, cada rato orando, ¿qué me está pidiéndole a Dios? ¿Por qué? Porque a veces confiamos en nosotros. A veces nos creemos suficientes, ¿no es cierto? Nuestro título, nuestro don, nuestro talento, es que yo soy. No. Y ahí es cuando, como digo nuevamente, nos damos contra el suelo. Porque Dios nos hace ver quién realmente tiene el control de nuestra vida. Es Dios. Entonces,
nosotros podemos perder. Y eso debemos de tener cuidado. De perder la salvación. La salvación, el encontrarnos nuevamente con Dios allá en el paraíso, ¿no? Pero hay mucha gente que hace caso a mí. No me importa. Disfruto aquí en la vida, vivo bien y ya, no importa. Es clara la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que hay un infierno. ¿Sí? Y eso es importante. A veces estamos en las iglesias, lo que más escucho. Es que Dios te ama, es que Dios te perdona, Dios es misericordioso. Solamente eso queremos escuchar. Ay, qué lindo, tenemos un Dios, pero también tenemos un Dios justo. Y también debemos entender de que Dios no nos castiga. Dios no nos castiga. Si Dios nos da ese libre albedrío de decir, sabes que aquí tienes lo bueno y lo malo, yo le digo a mi hijo, mira, siempre ha existido todo tipo de adicciones, todo tipo de problemas, no solamente ahora, siempre ha existido. Nuestros padres nos han sabido guiar de una manera a como de lugar. No es que han sido nuestros padres preparados o lo que sea, pero siempre han estado, ¿no? Hijito, por favor, no te vayas por este camino. ¿Qué te puede pasar? Por favor, sí, no te hagas muy de noche, no te juntes con ellos. Pues, pero a veces, cuando somos muchachos, es cierto, porque uno también ha pasado esa edad. Ha pasado esa edad. Pero también hay que darse cuenta. Hasta un niño pequeñito sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es cierto? Ya cumplen una edad y ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Mucho más. Y estamos creciendo. Ahora con este aparatito, como dicen, tienen toda la información aquí, de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿qué debe de hacer? Si yo me separo de Dios, si me separo yo de Dios, ¿qué va a pasar? No voy a tener ese entendimiento, ese discernimiento, ese temor santo para poder decir no al pecado. Pero si yo estoy lejos de la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa? Fácilmente caigo. ¿Sí o no? Facilito. Facilito. Miren, el día de ayer nos fuimos a comer pescado frito y se acerca un señor y me dice, vea, sírvase un poquito. Me probas así, era un tipo ¿qué se puede decir? Como, se llama el pájaro azul. Preparado. Sí, que hacía un preparado. O sea, le digo, eso parece acetona. ¿Sirve eso? No, le digo, muchas gracias. Sí. Entonces, cogí, así un poquito, y eso parece acetona. Entonces, miren, y eso digo, uno así, ya rapidito, que es uno social, y ya quieren, dice, ya, saquemos algo para aprender. Sí. Entonces, facilito, ahí está el pecado. Ahí está el pecado. A veces al hombre se le presenta una mujer, en el licor, en los amigos, en las adicciones o lo que sea. Pero uno debe de estar, si uno está con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? No va a caer. Para estar con Dios, ¿qué se necesita? Es la fe. Sí, pero ¿cómo viene esa fe? Con acción. Sí, buscando siempre, como digo, la presencia de Dios. Todos los días tenemos que tratar de buscar la presencia de Dios. Pero lamentablemente nos olvidamos y pensamos que todos nosotros lo sabemos. Todo lo sabemos. Sí, y por eso es que nos equivocamos. Yo siempre digo, Dios nos ha dado un manual, como todo, como la televisión, el piano, todo tiene su manual. Nos mandan un manual con el fin de que primeramente veamos, revisemos a ver qué tiene, qué no tiene. Pero lo que hacemos, compramos un aparato, bote el manual por ahí y dale. Y a veces malogramos. Dios nos ha dado también un manual de vida. ¿Cuál es? La Biblia. Pero leemos. Ahora que estamos haciendo los devocionales. Pero ya de ahí, a veces en las familias, en la mayoría de casas, es un adorno la Biblia. Y uno entra, ¿no? Y dice, oye, han sido cristianos, o cómo leen la palabra. Y no es así. No es así. Entonces es importante esto, yo diría, o sea, recalcar, ¿no?
que cuidemos, sobre todo, de andar en malos pasos, de salirnos. Yo digo siempre, Señor, pon temor santo, redarguye, temor santo. Yo a mis hijos les digo, miren, cuando yo tuve ese, es así como posesión, fue algo tenaz, algo tremendo, que nunca quisiera que pase a nadie. Pero justamente a veces necesitamos de eso para aprender. ¿De qué manera aprenden? Si cuántas veces les decimos, yo me acuerdo a mis sobrinos les decía, mi hijo, mira, las cosas son así, hablándoles con punto y coma acerca de la sexualidad. ¿Pero qué piensan que hicieron? Cayeron en lo mismo. Entonces dice, es necesario, a veces al niño le decimos, el niño está jugando con la vela, mete el dedo, cuidado, te vas a quemar. Y así era con nosotros, con mi hermano, sentados en la mesa, así varones, y era metiendo el dedo. Te vas a quemar, te vas a quemar. Cogíamos a veces el pelo y pela. Hasta que un rato, ¡tin! Quemado. Ahí aprende. O de no de lo contrario. Entonces muchas veces dice, es necesario de que nuestros hijos al igual aprendan, se equivoquen, para que tengan esa experiencia, para que puedan aprender. No les podemos dar aprendiendo. Los padres podemos ser guía. Nada más podemos ser guía. Pero a la final, ¿quién tiene la última palabra? Son de igual forma ellos. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado el libre del río para escoger lo bueno y lo malo. ¿Sí? Regresando a la historia. Los 9, ¿qué creen que pasó? O sea, Si hubo realmente después arrepentimiento, se fueron a hacer. Pero ¿qué pasó con aquel que llegó a los pies de Cristo? Porque miren, una persona que es leprosa, en ese entonces dice que era algo tremendo. Ahora creo que ya hay la curación para la lepra. Pero en ese entonces, ¿qué pasa? Les agarraban y les iban a dejar en cuevas. Uy, está con lepra, ni acercarse. Vamos a dejarles ahí. Ni les atendían, ni nada, entre ellos se curaban las heridas o lo que sea. Y ahí fallecían, se morían. Entonces era algo tenaz. Y muchas veces nosotros, en representación de esa lepra, muchos tenemos así. Muchos estamos así a nivel ¿qué? Una lepra espiritual. Una lepra espiritual, estamos cargados de ¿qué? De lepra espiritual. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar esa lepra. ¿Cierto? No queremos dejar. ¿Por qué? Porque el mundo nos atrae ahí. Es que no. Oye, eso es malo. No, es que me aferro a eso. Y ahí es cuando muchas veces nosotros podemos perder la salvación. Así que no, porque es que yo soy cristiano. Existen muchas personas, entre paréntesis, llamados cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos decir de palabra que somos cristianos. En alguna institución me decían, mire, realmente a mí nunca me ha gustado decir que soy cristiano. Porque no es necesario que un cristiano te ponga un rótulo aquí que diga, soy cristiano. ¿Cómo nos identificamos que somos cristianos? Con nuestros actos. Sí. Vamos a cualquier lugar, en el trabajo, en la institución, en la familia, cristianos, podemos, ya digo, decir de boca, pero sencillamente, ¿qué es lo que pasa? Ven nuestras acciones. Y eso es lo que justamente, primeramente, quieren nuestros hijos. Ellos son los que ven primerito, ellos son los primeros juzgadores. Sí, te naces con la familia, ¿no es cierto? Por eso es difícil realmente evangelizar a nuestra familia, es difícil. ¿Por qué? Porque ellos nos conocían quién éramos. ¿Qué? Él estaba predicando. No sé si era borracho, si era mujeriego, si es un adicto, sí, nos conoce. Era. Y lo que, como dicen, ¿no? Que el mismo Jesús no sanó en su pueblo, no sanó. No le creía. Porque ¿quién decía? ¿Quién está haciendo milagros? El hijo del carpintero. ¿Qué más? Nadie creía. Entonces, cuando nosotros no creemos, a nosotros nos decían así, ¿por qué te acercas? En una iglesia nos decían a nosotros, ¿por qué te acercas hacia el hombre? Sí, si tú dices que anda confiando de que Dios te va a sanar, no la persona que está ahí.
A veces puede estar el mismo Jesús, pero si nosotros no tenemos fe, no pasa nada. Sí, puede estar el mismo Jesús, pero si nosotros no creemos en Él, no pasa nada. Pero es que lo que pasa es que nosotros a veces ponemos fe en quién. En el hombre. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Ahora más culto, ¿a quién hay? La Shakira. A la Shakira, ¿no es cierto? Sí, yo- Hay más culto, imagínense, al pastor, a la pastora, ¿sí? Llega la pastora y chúticas, es una reverencia tremenda. Hay que honrar al hombre también, sí, es cierto. Pero no, pues la exageración. Dios es Dios. Y uno va, claramente va a la iglesia aquí en adorar a Dios. Es cierto, como dije, hay que honrar al pastor, a la pastora, es cierto, hay que honrar. Pero lamentablemente la gente está mal enfocada. Van a adorar, si es posible, ¿a quién? Al hombre. Sí. Y eso es que lastimosamente en muchas iglesias se ve de idolatría. Y eso Sí. también anatema. Es anatema, correcto. Pero el Sí. hecho de que estamos idolatrando a un pastor, de pronto cayó, y no están enfocados en Dios, van atrás. También, no, que el pastor así te ha ido, siendo pastor. Sí. Amén. Miren, dice en Juan 3:3, dice, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, este es un pasaje de la Biblia donde Jesús le explica a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios una persona debe de experimentar un renacimiento espiritual. Él no le entendía, por ejemplo. Él no le entendía. Porque él le dijo, tienes que renacer. Y él le tomó, ¿qué? Tengo que volver a nacer. Meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Así lo tomaba Nicodemo. Él lo presentaba así. Pero Dios lo explicaba, ¿no? Renacer, ¿dónde? Acá en el corazón, a nivel espiritual. Y eso es lo que pasa. Yo digo, yo agradezco, hay mucha gente que dice, oye, en la Navidad, qué fea temporada. Mucha gente me ha escuchado así. A mí me fascina la Navidad. Porque en este tiempo es cuando el ser humano siquiera da su brazo a torcer. ¿No le ha pasado que si usted está enojado con alguien y dice, es que es Navidad, démosle, abracémosle nomás, perdonémosle nomás? Se ablanda los corazones, ¿sí o no? Pero regresa en enero y bueno. La necesidad. Es una temporada realmente, miren, donde nosotros, alguna vez a mí me decían, es un tiempo donde nosotros hay que buscar, es cierto, más de la presencia de Dios. Porque si ustedes toman en cuenta, hay mucha gente, y yo conocía de un señor que la mayoría de ellos, él contaba, ¿no? De que ellos eligen esa temporada para quitarse la vida. Yo tengo una Sí. amiga enfermera que es así en los hospitales por estas fechas, jovencita, jovencita. Miren, si nosotros quisiéramos llegar realmente, alguna vez nosotros nos decían, quieren ir realmente donde la gente necesitada. Vayan a los hospitales, al área de emergencias, de urgencias, ahí vayan. Y vayan a ver que la gente, ¿quién quiere? Dice, se paró un día y dijo, ¿quién quiere que ore? A todo el mundo, ve, yo quiero una oración, es que mi papá, mi hermano, mi hijo está. Ahí es cuando realmente necesita. Y ahí es cuando la gente realmente puede cambiar su corazón. Inclusive hay gente que está afuera esperando porque no dejan entrar adentro. La gente está necesitando de un abrazo, de un consuelo. Fortaleza, consuelo, ahí necesita la gente. Pero nosotros a veces vamos donde quién está bien. No, como dicen, cuando esa gente realmente, cuando la gente que está bien, como dice, hay que ir al médico cuando está sano. No vaya cuando esté enfermo. Ya cuando esté enfermo, cuando ya está hecho de doctor, ¿qué tengo? Súplicas, ¿qué no tiene? ¿Sí o no? Pero cuando nosotros vamos en realidad, y así es, hay que buscar a Dios cuando uno está bien, cuando uno tiene plata, cuando uno está sano, cuando está de lo mejor. Busquemos la presencia de Dios. Pero ¿quién hace eso? Difícilmente, ¿no? Sí ha de haber personas, pero difícilmente buscan de la presencia de Dios. Vamos, no debería de ser así, pero vamos cuando estamos enfermos, cuando estamos caídos, cuando estamos endeudados, cuando estamos hecho pedazos. Señor,
Como decían, a veces uno le ve a veces a Dios como la última rueda del coche. Un préstamo, fíjate, al vecino, al amigo, al primo, al compadre, a todos, al banco, a la cooperativa, a todos. Ya cuando no tengo nada, el Señor, ayudan, ¿sí o no? No sé cuándo debería ser nuestra primera opción. Entonces, es necesario, yo digo, cambiar ese corazón, lo que dice aquí, el volver nuevamente a nacer, el renacer. En este dice, Nicodemo dice, para entrar en el reino de Dios, dice, una persona debe de experimentar un renacimiento espiritual, una transformación interna, no un renacimiento físico. ¿Sí? Nacer de nuevo, dice, puede interpretarse como nacer de arriba, lo que implica un cambio espiritual que viene de quién? De Dios, de parte de Dios. Nicodemo, dice, un líder religioso, malinterpretó la palabra de Jesús de forma literal, preguntándose, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo siendo ya un hombre mayor? ¿Sí? Entonces muchas veces no le cachaban como dicen. Dice, este diálogo ocurre que el contexto de Jesús explicando a Nicodemo la necesidad de un renacimiento espiritual para ver el reino de Dios, lo que requiere una fe y una vida transformada. Sí, de esa manera nosotros podemos realmente entrar nuevamente a la presencia de Dios y adquirir ¿qué? La salvación, la salvación. Pero muchas veces no hacemos caso de eso. No hacemos caso omiso. Es que yo ya soy renacido. Pero realmente en nuestro corazón, como digo, todo puede ser de labios para afuera. Pero Dios nos conoce. A cada uno de nosotros podemos mentirle a la esposa, a los amigos, a la congregación. ¿Quién nos ve desde arriba? Dios, a Él no le podemos engañar. Muchos conocemos, conocen de Dios, dice que al último rato pueden perder la salvación. Como muchos que no conocen pueden enganar la salvación, como fue el ladrón que estaba crucificado al lado de Dios. Encontró la salvación ahí. Correcto. Y directo al Padre. Eso, ¿no es cierto? Esta persona también que fue que regresó a los pies de Cristo, Dios le dijo, Jesús le dijo, eres salvo. Sí, correcto. Pero ¿qué pasaba con los otros? Solamente el milagrito, y es lo que pasa. A nosotros nos decía, hay mucha gente que viene, por ejemplo, a las congregaciones, a las casas de paz, a la iglesia, vienen y Dios les concede el milagro. Pero hasta luego ya recibí el milagro y me voy por aquí. Nos contaba una ocasión, un coronel nos decía, miren, es que hay que tener temor santo. Dice que en una ocasión este militar va a hacerse exámenes con un cáncer tremendo. Un cáncer tremendo. Súplicas, arrepentido, viene a los pies de la vida real. Viene a los pies de Cristo, o sea que con la esposa, dice, era infallable. Los miércoles, los domingos, ¿sabes qué toca hacer, hermano? De por aquí, de por allí está. Pero ahí nos volvemos efímeros, ¿no es cierto? Olvidamos fácilmente lo que Dios hizo por nosotros. No hay ese agradecimiento, y si hay ese agradecimiento es solamente temporal. Pasó el tiempo, dice el hombre, como era militar. Bueno, con eso no quiero decir que todos los militares sean así, ¿no? Pero dice que, él dice, le tocó irse, dice, para sucumbíos, para el oriente, y allí es una promiscuidad sexual tremenda. Entonces dice que se va para allá, comienza nuevamente su vida de locura, de por aquí, con otra, relaciones sexuales a todo dar, como dice. Total que regresa, se va a hacer el examen con dolores, regresa, se va a hacer ver, le dice, Señor, usted está con un cáncer terminal. ¿Sí? Cuando Dios, en la primera instancia, cuando él vino a los pies de Cristo, se hizo exámenes y le dijo, Señor, usted no tiene nada. Sí, no tiene nada. Dios le sanó, pero como digo, el hombre es efímero, se fue nuevamente a hacer sus cosas. Regresó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos la casa limpia, ¿no es cierto?
El demonio busca ¿qué? Tiene la esperanza de regresar nuevamente. Se fue, busca 7 demonios peores y regresa. Entonces este señor dice, se hizo examen, señor, usted está con cáncer terminal. Se acabó. Se acabó. Miren, muchas veces tenemos un Dios perdonador. Tenemos un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, sí, que muchas veces hemos cometido errores, pero Dios nos ha sabido perdonar. ¿Sí? Pero también debemos de recordar que es un Dios justo. Y muchas veces volvemos a caer en el mismo pecado y dale. ¿Qué nos puede pasar? Y nosotros después decimos, es un Dios castigado. Para nada. Nosotros, como nuevamente vuelvo, nos ha dado el libre albedrío de elegir lo bueno y lo malo. ¿Sí? Pastor Pablito me decía, bueno, si quieres hacer lo malo, Dios te deja. Sí, pero eso va a traer ¿qué? Consecuencias. Y no esperemos consecuencias buenas, sino consecuencias malas. Es como a veces el padre al hijo. Te voy a castigar, pero cuando no hay castigo, el hijo, no pasa nada. Pero hasta que le cae. Y muchas veces dentro de Dios, hasta inclusive a veces yo he sabido de que hasta la vida, sí, lastimosamente pasa eso, porque no hacemos caso. Porque Dios está ahí constantemente advirtiéndonos con amor, con cariño, con todo. Pero si no hacemos caso, ¿qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Entonces es importante reflexionar ¿sí? El uno, en primera instancia, como dice, el ser agradecido. Y también saber que nosotros podemos perder la salvación. Podemos perder. Y es algo tenaz. Mire, cuánta gente que no ha tenido la oportunidad. Porque mucha gente también dice, es que soy joven. Ya debe haber tiempo para arrepentirme. Hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad. Y por eso es que, ¿dónde va? Muchas veces en la actualidad yo veo que se le pinta a Satanás que es un tipo cornido, unos cuernitos, pintón, entonces. A mí me decían, ¿quién sabe de Satanás? ¿Quién sabe del demonio? Ponte a pensar las cosas más horribles de este mundo. Él es el Padre de esas tonterías, ¿sí? De las violaciones, de las adicciones, de todo lo malo, ¿sí? De tanta mutilación y todas esas cosas, los asesinatos y todo. Él es el Padre, ¿sí? Y no nos dibujemos un Satanás porque es horrible, es un monstruo. ¿Sí? Pero ahora, a través del internet, que nos pintan, qué bonito Satanás. Entonces, en la iglesia también, como digo, pues queremos escuchar cosas bonitas. Y realmente, alguna vez nos decían, prediquen acerca del infierno. Sí, prediquen, no se olviden del infierno, porque el infierno es algo... Es real, que mucho real. Muchos dicen así mismo del mucha gente es un engaño. Es un engaño. ¿Por qué no quieren creer? Entonces, yo les invito, hermanos, en esta mañana, que es importante, sobre todo, miren, para no perder la salvación que debemos hacer, es la constante oración, el estar caminando siempre en los caminos correctos, ¿sí? Como yo digo siempre, yo digo, Señor, tú vas delante de mí. Dice, ¿qué dice el Señor? Es una palabra tenaz, yo iré delante de ti, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. ¿Sí se imaginan una puerta de bronce? Cerrojos de hierro, dice, haré pedazos. ¿Sí? Ahí dice la promesa, y te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y te pongo nombre. Sí, miren, pues es un Dios tan tenaz, un Dios tan todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y nosotros a veces subestimamos eso. Entonces, sí, pongámonos, vamos a hacer el día de hoy, de igual forma, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. No tenemos el día de hoy, hermanos, realmente que, bueno,
hermanos nuevos, sí, pero nosotros no podemos nuevamente arrepentirnos, sí, arrepentirnos, como digo, miren, siempre es importante lo que yo digo, ¿no? Que cada vez que vamos a cantar, vamos a hacer la oración en la casa de paz, en los domingos, cualquier, siempre pongámonos a cuentas, siempre pongámonos a cuentas, porque nosotros lo decíamos, a veces en el camino mismo, ya la esposa hizo tener hijas, se discutió. ¿Y qué dice Dios? Antes de que vengas al altar, ¿sí?, a poner ofrenda o lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Poner media buenas. Y la ira y el enojo de Dios sobre todo. Sí, bien, con la esposa, con la suegra, se ha hecho tener hijas la suegra. Sí. Ahí sí no oye. Entonces, claro, es que eso ya, pues, en realidad es ponerse bien, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si estoy mal, ¿qué voy a estar pidiendo? Si me enojé de mi esposa y voy a decirle que me dé un cariñito, me va a mandar con todo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Muy bien, amado Padre, gracias queremos darte, Señor, por esta mañana, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque como decimos, lo más hermoso, Señor, es cuando nosotros llevamos, Señor, a nuestro diario caminar, papá. Que tu palabra sea así todos los días, inyectando en cada uno de nosotros, Señor. Y recuérdanos, Señor, cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Sabemos que tú tienes el control, bajo control, todas las áreas de nuestra vida, papá. A veces nos olvidamos, Señor, y por eso a veces entramos en estrés, en preocupación, Señor. Sabiendo que tú eres el que tiene, Señor, totalmente el control de nuestras vidas. Por eso en esta mañana, Señor, queremos darte gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Señor. Gracias por a veces hasta jalarnos las orejas, Señor, de que necesitamos, Señor, estar siempre, Señor, pegados, Señor. A veces las cosas del mundo, Señor, a veces el tiempo, el trabajo, lo que sea, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, por el trabajo, Señor. Gracias, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, papá. Y a la final tú sabes, Señor, que es bueno para cada uno de nosotros, Señor. Quiero agradecerte, Señor, agradecerte por nuestras familias, Señor. Como dije al principio, Señor, nosotros queremos que ellos vengan, Señor, a nuestra congregación. Y si no es a nuestra congregación, pero que ven, Señor, como está escrito, Señor, todas rodillas se doblarán, Señor. Aquí en la tierra, en el cielo y en el mismísimo infierno, Señor, se doblarán todas rodillas. Queremos darte gracias, Señor. Gracias, como te digo, por recordarnos, Señor. Y enséñanos, Señor, a ser agradecidos, Señor. Agradecidos, Señor, contigo y también con la gente que nos rodea, Padre. Porque a veces fácilmente olvidamos, Señor. Fácilmente olvidamos, Señor. No queremos agradecer. Quítanos ese ego, papá. Como te digo, no es nada nuestro don, nuestro talento, para nada, Señor. Tú has puesto en nosotros, Señor, ese favor y esa gracia en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, pues somos moneditas, Dios. Pero si vamos con tu presencia va delante de nosotros. Es suficiente, Señor. Quiero darte gracias en esta mañana. Bendecimos, Señor, esta semana. Bendecida en las manos de Yeshua HaMashiach, papá. Declaramos que toda puerta que estaba cerrada, papá, ahora se abre, Señor. Se abre, Señor, porque sabemos que tiene poder. El nombre de Yeshua HaMashiach tiene poder. La sangre de Yeshua HaMashiach tiene poder, papá. Y nos aferramos a ti y a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día, por esta semana que viene, Señor. Este tiempo que viene, Señor, te pedimos, Señor, estar cubiertos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Señor. Como dicen, es mejor dar que tener que recibir, Padre amado, Señor. Enséñanos, Señor. Y ayúdanos a llegar a aquellas personas que realmente necesitan, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias por la provisión, el trabajo de cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida de cada territorio, Señor. Te pido que cada territorio sea, Señor, lleno, Señor, con un vallado de ángeles. Esos ángeles que suben, que bajan, Señor, con espadas desenvainadas, Señor, que vayan y que culminen, Señor,
toda presencia del demonio, toda injerencia del demonio, Señor. Todo el trabajo sucio que tenga emprendido el demonio se cae, se pudre, se seca, Señor. Porque tu palabra dice que ninguna arma forjada progresará ni se levantará, ni aún prevalecerá en contra de tus hijos, papá. En cada uno de nuestros hijos, papá, de nuestras familias, Señor. Sellamos, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Amén.